Tal como se mencionó en la anterior unidad, las políticas públicas para la atención a personas con discapacidad son de carácter integral y se orienta al cumplimiento de los derechos específicos de las personas con discapacidad expresados en la Constitución: salud, educación, vivienda, accesibilidad, comunicación, cultura, capacitación, trabajo, exenciones tributarias, tarifas preferenciales, protección y promoción social. De esta manera, las políticas están orientadas al cumplimiento del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir: auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Adicional a las políticas públicas para las personas con discapacidad, están alineadas con la Ley Orgánica de Discapacidades, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional para la Igualdad. Las mismas trabajan en 3 grandes ejes: prevención y promoción, atención y cuidado e inclusión. La política integral de discapacidad se articula competencias, instituciones, servicios públicos y privados. En el MIES recae la directoría y articulación de servicios vinculados a la inclusión, movilidad social y económica. Para ello se implementa servicios para personas con discapacidad en 3 modalidades de atención y prestaciones no contributivas. Las modalidades de prestación de servicios del MIES están conformadas por unidades de atención a nivel nacional que brindan información, asesoramiento técnico, cuidado y atención a las personas con discapacidad, familias y comunidad para el desarrollo de habilidades, potencialidades personales, el fomento de la autonomía, la disminución de la dependencia y la promoción del ejercicio de derechos, con énfasis en aquellas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. La prestación de servicios dirigidos a personas con discapacidad desde la Subsecretaría de Discapacidades del MIES se realiza a través de 4 modalidades de atención. 1. Centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad. 2. Centros de referencia y acogida para personas con discapacidad en condiciones de abandono o vulnerabilidad. 3. Atención en el hogar y la comunidad. Y 4. Bono Joaquín Gallegos Lara. Son usuarias de los servicios las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial moderada, grave y muy grave, que necesitan la habilitación y desarrollo de sus habilidades en las áreas socioafectiva, física, intelectual, del lenguaje. En el caso de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, se establecerá la coordinación con la autoridad encargada de la educación en el país para la asistencia técnica o para generar procesos de transición a los servicios de educación. Se priorizará la atención para personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad. Los estándares están organizados en los siguientes componentes. 1. Participación familiar, comunidad y redes sociales. 2. Salud y nutrición. 3. Proceso socioeducativo. 4. Talento humano. 5. Infraestructura, ambientes educativos y protectores. 6. Administración y gestión. Los centros de referencia y acogida son unidades de atención institucional para personas con discapacidad en condiciones de abandono o carentes de referente familiar, en situación de riesgo, que requieran acogimiento institucional de forma emergente, temporal o permanente. Esos centros cuentan con un equipo de profesionales para la prestación de servicio 24 horas al día, 365 días al año. El servicio de atención en el hogar y la comunidad es un servicio no institucionalizado, que se ejecuta a través de técnicos que realizan como mínimo 2 visitas domiciliarias al mes a la persona con discapacidad, con el objetivo de desarrollar sus habilidades, respetando sus características y niveles de desarrollo, para lo cual es fundamental el involucramiento de las familias, para quienes se establece un programa de desarrollo de capacidades, además de la participación activa de la comunidad. Cada técnico se registra como una unidad de atención. En esta modalidad, el desarrollo de capacidades familiares y comunitarias constituye el pilar fundamental para promover el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, su autonomía e inclusión social. El bono Joaquín Gallegos Lara es un servicio orientado a otorgar el bono a favor de las personas con discapacidad muy grave, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas,
y a menores de 14 años viviendo con VIH-Sida en situación socioeconómica crítica. El bono consiste en la transferencia monetaria mensual condicionada de $240 a la persona responsable del cuidado para su administración. La gestión del bono Joaquín Gallegos Lara comprende el apoyo técnico y humano a los cuidadores y cuidadoras mediante capacitaciones en áreas como derechos y autoestima, organización del cuidado y atención a la persona con discapacidad severa, higiene, nutrición y dietas aplicadas, signos vitales, movilización, salud sexual y reproductiva, y se compromete además a cumplir con un acompañamiento permanente a las familias para el cumplimiento a las corresponsabilidades asumidas por quienes tienen la tarea del cuidado. Las personas con discapacidad que acceden a este servicio deben tener un alto nivel de dependencia, por lo que requieren del cuidado de otra persona para el desarrollo de actividades de la vida diaria. Para las personas que tienen discapacidad severa, la Autoridad Sanitaria Nacional establece que una persona con discapacidad muy grave o severa es aquella que está restringida gravemente para realizar las actividades de la vida diaria y de autocuidado. Es decir, los síntomas, signos o secuelas le imposibilitan a la persona vestirse, comer, evitar riesgos, cuidar su aseo o higiene personal, comunicarse, levantarse, oír, ver, sujetar o manejar objetos, hacer uso de medios de transporte, etc. Para el caso de personas con discapacidad intelectual o psicosocial muy grave, a más de estar imposibilitadas de realizar actividades de la vida diaria y de autocuidado, no son susceptibles de inserción en el proceso educativo ni laboral, ya que presentan conductas de autoagresión o agresión a otras personas. La discapacidad muy grave supone la dependencia hacia otra persona para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria y de autocuidado. La condición de dependencia será determinada únicamente por los equipos de calificación de discapacidad de la Autoridad Sanitaria Nacional mediante los baremos vigentes. Para las personas que tienen enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, la Autoridad Sanitaria Nacional, sustentándose en la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, establece como enfermedades catastróficas aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social, y que por ser de carácter prolongado o permanente puede ser susceptible de programación. Las enfermedades raras y huérfanas se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y de alta complejidad. Constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Sus recursos terapéuticos son limitados, de alto costo. Algunos se encuentran en etapa experimental. Para las personas menores de 14 años viviendo con VIH-Sida. El VIH-Sida es una enfermedad de carácter grave que determina inmunosupresión y el organismo no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada a las infecciones y otros procesos patológicos. La corresponsabilidad es la verificación del cumplimiento de los compromisos de las personas cuidadoras, de usuarios e usuarias del bono Joaquín Gallegos Lara, para mejorar la calidad del cuidado que constituye su responsabilidad superior. Para este fin, el cuidador o cuidadora cumplirá con direccionar el uso del valor del bono para gastos de atención médica, medicamentos, alimentación, rehabilitación, habilitación, vestido y movilización de la persona beneficiaria sin exclusión de su entorno familiar cercano. Mantener niveles de cuidado adecuados e integrales conforme a los lineamientos del proceso de capacitación. Asistir de manera obligatoria a los comités de personas cuidadoras y los cursos de capacitación de cuidado y autocuidado. Notificar el cambio de domicilio y residencia, número telefónico al personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel del distrito. Realizar un proceso de sobrevida, actualización de datos, para lo cual deben acudir al Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Distrital, en el que presente la libreta de seguimiento, con controles médicos certificados de atención. Para personas con discapacidad severa, cada 12 meses, es decir, una vez cada año.
beneficiarios y beneficiarias por enfermedad catastrófica, raras o huérfanas, cada 6 meses, beneficiarios o beneficiarias por discapacidad y menores de 14 años con VIH-Sida, cada 12 meses, es decir, una vez al año. Notificar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección Distrital, si existe cambio de persona cuidadora. Reportar el fallecimiento de la persona beneficiaria del bono Joaquín Gallegos Lara en el Ministerio de Inclusión Económica a nivel distrital. Y entregar el certificado de defunción. En el caso que los familiares cercanos no presenten el certificado de defunción, los técnicos podrán excluir a la persona beneficiaria fallecida del sistema adjuntando una copia del registro web del registro civil. Comunicar por escrito si la persona beneficiaria del bono Joaquín Gallegos Lara pasó a formar parte de los beneficios del IES, ISFA e ISPOL. En el caso de incumplimiento o inobservancia a los compromisos y corresponsabilidad por parte de cuidadores y cuidadoras, se procederá al bloqueo temporal o suspensión definitiva del bono Joaquín Gallegos Lara en referencia a la normativa legal vigente para la gestión del bono. Históricamente, las personas con discapacidad en muchas sociedades fueron repudiadas debido a temores, ignorancia y superstición, degradadas a la pobreza extrema, explotadas o asignadas a funciones menores, vistas como un objeto, no sujeto de acción. Lo anterior condujo a la generación de políticas de protección, establecimiento de instituciones separadas de la vida comunitaria, abocadas a la subsistencia, aprendizaje y trabajo. Provisión de servicios predominantemente médicos, supervisados por personal médico con énfasis en el diagnóstico, clasificación y rotulación de los individuos. La educación estaba ausente. Actitudes de cuidado de estilo caritativo, enfoques de asistencia aislados, asistencialistas. Las personas con discapacidad eran vistas como objetos de protección. Programas de rehabilitación a través de los cuales la gente comenzó a creer que estas personas podían mejorar y compensar sus discapacidades. Las personas con discapacidad adquirieron mayor identidad de sujeto. Progresivamente, el modelo social de la discapacidad se puso por delante, enfatizando formas en que las políticas y la legislación existentes fueran modificadas, fundamentalmente para asegurar la eliminación de barreras y permitieran la plena y equitativa participación de las personas con discapacidad en la vida comunitaria. En la actualidad, la discapacidad es un tema de derechos humanos y se le entiende como resultado de la interacción entre los recursos y restricciones del individuo y aquellos del entorno. La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se enfrentan a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o de acceso físico, que para los demás ciudadanos no presentan ninguna dificultad.